digital. También hay mucho ruido alrededor de un audio que circula en las redes sociales y que involucra a uno de los abogados del Banco Pacífico y también a uno de los abogados que actúa en el caso Purga y Metástasis, básicamente el abogado de Mayra Salazar. ¿Cuánto puede afectar este caso? Le traslado esta pregunta a Solanda Goyes, con quien ya estamos conectados a esta hora de la mañana. Solanda, buenos días y bienvenida. Si me regalan, por favor, imagen en la pantalla y no escucho a Solanda. Gracias. ¿Se me escucha allí? Ahí te escucho bajito, pero creo que es, no sé si es acá interno, si me ayudan, por favor. Pero Solanda, buenos días. Quisiera, no sé si pueda opinar o dar su punto de vista muy a fondo sobre este caso. Si es así, sería lo mejor tener una guía de una persona como usted, miembro del Consejo de la Judicatura, en torno a estos audios que están circulando. Ya se está pues poniendo sobre la mesa que es posible que el caso Metástasis, Purga y demás se caigan por un audio en donde se escucha hablar a dos abogados referentes al caso Banco Pacífico, pero que pone en tela de duda la veracidad de el testimonio de Mayra Salazar. Muy buenos días, estimada Janet. Gracias por esta entrevista y un saludo a todos quienes siguen a Visionarias. Yo tendría que decir en este caso los elementos que tenemos como Consejo de la Judicatura para trabajar respecto de los asuntos que se ventilan en caso de metástasis, purga, plaga y otros, porque esos son identificados con un nombre y han cobrado una presencia pública importante, pero no solamente tenemos que hablar de aquellos, sino más bien del comportamiento judicial y de la labor que cuando existen inconductas, el Consejo de la Judicatura tiene para corregir y también para sancionar esas inconductas. Entonces, sobre el caso del audio que usted indica, un ámbito es el de la materia penal, en donde tendría que tratarse y revisarse con las reglas propias del ámbito penal que están regladas básicamente por el Código Orgánico Integral Penal. Pero en cambio a nosotros, como Consejo de la Judicatura, las actuaciones indebidas de jueces, fiscales, secretarios y otros funcionarios judiciales tiene una lógica distinta. Mientras en el ámbito penal lo que está en juego son la vulneración de derechos y sobre la base del cometimiento de delitos, en donde lo que se busca es sancionar una conducta que penalmente sea sancionable con privación de libertad u otras sanciones. Y en cambio, en el ámbito disciplinario, lo que nosotros tenemos que precautelar es el buen funcionamiento judicial. Ese es el bien jurídico que tenemos que proteger como Consejo de la Judicatura. Y por lo tanto, los parámetros son totalmente distintos de análisis. Tanto así que tanto el Código Orgánico de la Función Judicial en su artículo 104, como en el artículo 5, numeral 9, si mal no recuerdo, del Código Orgánico Integral Penal, queda claramente separadas estos dos ámbitos de tratamiento, el penal del administrativo, y se dice en los dos casos que el Consejo de la Judicatura tiene la potestad de trabajar sobre el análisis de la situación y del comportamiento judicial de manera independiente de otras responsabilidades, incluso las de carácter penal, que pudieran haber. Y en ese sentido, el COIP, en el artículo 5, numeral 9, que yo les señalaba, lo que dice es que no, aun cuando se trate en el ámbito administrativo, aspectos que también se tratan en el ámbito penal, no se incurre en esta prohibición del doble, de que está prohibido un doble juzgamiento sobre los mismos hechos. ¿Por qué? Porque lo uno es administrativo y protege unos bienes jurídicos y lo penal tiene otro andamiaje. Solanda, ahora, en resumen, digamos, este audio que está circulando no implica que los casos se van a caer, ni tampoco que los funcionarios judiciales, en este caso que compete al Consejo de la Judicatura, vayan a quedar libres de sanción o que se pueda revertir las sanciones ya recibidas, porque hay varios funcionarios judiciales, y de esto íbamos a hablar ahora, de los funcionarios que han sido destituidos o sancionados
por sus malas actuaciones en casos, muchos de los casos emblemáticos. Hay otros casos también, y está incluido el Banco Pacífico. Ahora vamos a detallar, pero hay algunos jueces y fiscales destituidos y otros operadores de justicia, porque no, digamos, de lo que se habla y a lo que se refiere en ese audio no está el centro del caso, o no trata únicamente de eso todas las irregularidades cometidas en este caso. No sé si me equivoco. Justamente eso era lo que quería yo precisar con mis reflexiones anteriores, ¿no? Claro, nosotros como Consejo de la Judicatura hemos tomado la decisión de destituir a algunos funcionarios judiciales que estaban inmersos en el caso Metástasis y en Purga. Y hoy, por ejemplo, vamos a conocer las suspensiones del caso Plaga, pero nada tiene que ver con el ámbito penal. Nosotros hemos analizado las inconductas de esos operadores de justicia como operadores de justicia y tenemos plena facultad y por eso se ha concluido con las destituciones. Ahora, también vale decir que los procesos que hace el Consejo de la Judicatura tienen unas consecuencias diferentes. La consecuencia diferente después de la destitución es inclusive que no puedan retornar a la función judicial. ¿Y qué es lo que el Consejo ha analizado? Básicamente en estos casos que ha habido una pérdida del principio de imparcialidad por parte de los operadores de justicia, que eso es evidente de lo que se ha podido analizar y por eso es que se llegó a la conclusión de estas destituciones, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué es lo que nosotros sí tenemos que mirar? Y también en este reporte consta, es que hay otros involucrados en estos casos que no están todavía procesados y entre ellos están abogados, pero allí sí tenemos una limitación, porque si bien podría iniciarse acciones disciplinarias en contra de los abogados, que sí tenemos esa potestad, no existe la sanción de destitución porque ellos no tienen una vinculación con el sistema judicial, sino que existe una sanción de suspensión y esa suspensión máxima es de 6 meses. E inclusive yo considero que deberíamos incentivar una reforma normativa para que quienes intervienen, porque no solamente son los operadores de justicia, sino que tienen relación con estos abogados que defienden estos casos y lo hacen al margen del derecho, abusando del derecho, pues para hacer que las sanciones sean mucho más ejemplificadoras, porque la suspensión de 6 meses es lo máximo que se podría ahora determinar como sanción en contra de un abogado que haya incurrido en estos casos. Solanda, justamente pues la coyuntura da alrededor de este audio que ya lo puse sobre la mesa y ya creo que hay una respuesta bastante contundente en torno a ese tema. Ahora quisiera entrar ya a introducir el tema que nos motivó esta entrevista, y es que Solanda Goyes ha pues realizado un trabajo dentro del Consejo de la Judicatura en donde expone ya unos resultados que merecen ser tratados, y quisiera conversarlos con usted. En 6 meses, ¿cuánto es el tiempo que está usted en el Consejo de la Judicatura? Debí haber estado 6 meses, pero realmente estoy 4 porque 2 estuve fuera. 2 estuvo peleando ahí. No sí. En estos meses. 4 meses, el resultado es que hay 53 funcionarios judiciales destituidos por los casos estudiados y analizados por Solanda Goyes. 7, en el caso Purga hay 7 jueces y un secretario, en el caso Metástasis 4 jueces, 3 fiscales y un secretario, otros casos hay 2 jueces destituidos y operadores de la justicia que siguen actuando pese a tener declaraciones judiciales previas por archivos arbitrarios, hay también varios funcionarios. Entonces, conversemos sobre este resultado y justamente en torno al caso Metástasis y al caso Purga, en donde usted ha podido recibir esas denuncias en contra de estos malos funcionarios y que han terminado ya destituidos. No sé si podemos ir analizando los resultados de este trabajo, Solanda. Con todo gusto, Janet. Hablemos entonces de los 53 funcionarios que han sido destituidos y bajo qué circunstancias y qué es lo que ha encontrado usted, y no sé si podemos mencionar los casos en los que están inmiscuidos. Ya, muy bien. Nosotros hemos, como Consejo de la Judicatura y con un fuerte impulso desde la vocalía en la que yo estoy trabajando,
hemos en este periodo destituido a 53 funcionarios, de los cuales son 25 jueces, 6 fiscales y otros operadores de justicia que pueden ser secretarios, ayudantes judiciales, miembros de equipos técnicos, son 22 que han sido destituidos. La provincia que mayores destituciones presenta es Guayas, y la que con 23 casos, la que le sigue Pichincha con 12 y Manabí con 8. Luego están otras provincias del país en donde hay un caso en cada provincia. Ahora, nosotros lo importante que deberíamos destacar es que en este proceso de control disciplinario hemos incluido como punto de análisis una figura que antes no ha sido muy utilizada dentro del Consejo de la Judicatura en administraciones anteriores, que es la pérdida de la imparcialidad por parte del juez o del operador de justicia para actuar en un caso específico, dado que a cambio de perder esa imparcialidad y actuar de cierta manera, porque la imparcialidad lo que implica es que debería tener una posición neutra y objetiva, y pierde esa imparcialidad porque actúa a cambio de algún favor o inclusive de dinero. Entonces, nosotros hemos encontrado, por ejemplo, que han habido operadores de justicia que se verifica que emitieron decisiones abusando de los límites que establece el derecho, como por ejemplo, otorgando medidas cautelares, otorgando en acciones de protección o a través de habeas data, generando indemnizaciones millonarias cuando no corresponde, porque la propia Corte Constitucional ya ha indicado que eso no es posible. Y luego, sí. Aún con esas conductas, lo que han hecho es emitir fallos y luego se mira cómo en algunos casos, por ejemplo, algún juez en Guayaquil lo que hace es, a cambio de esto, pide que se le haga la contratación a su hijo y se concreta la contratación a su hijo, ¿no? O en el otro caso, que es conocido, el de la doctora Fabiola Gallardo, a cambio de lo que ella gestionó, se concreta en el cambio del piso de la propia sala en la que ella laboraba. Y así nosotros hemos determinado cuál es el hecho judicial en el cual actuaron indebidamente y cuál fue el favor que recibieron para que se configure esta falta disciplinaria que ha dado lugar a la destitución. Esto es importante destacarlo porque esta es la falta disciplinaria que el catálogo del Código Orgánico de la Función Judicial determina como la falta disciplinaria que se encuadra y se relaciona con la corrupción. Eso antes no se ha utilizado y nosotros hemos en estos procesos incluido el análisis por esta falta con el ánimo de analizar la conducta judicial de estos operadores de justicia. Solanda, para completar el tema de justamente en torno al audio que está circulando, funcionarios destituidos en el caso Banco Pacífico. Tenemos aquí en el detalle que hay 5 jueces destituidos por distintos tipos de actuaciones en el Banco Pacífico y un secretario, lo que prueba lo que dijimos hace un momento, ¿no? Que el audio que está circulando no invalida todo lo incorrecto que se desarrolló alrededor de este caso que termina pues ordenando una indemnización millonaria para Pablo Muentes, que empieza siendo el deudor del Banco Pacífico. Entonces, no sé si podemos poner este caso como ejemplo, qué encontraron en este caso y cómo estos 5 jueces terminan siendo destituidos, 5 jueces y un secretario, por sus actuaciones incorrectas en el Banco Pacífico, caso Banco Pacífico. En el caso del Banco del Pacífico, lo que se determinó es precisamente esto, ¿no? Que hubo una actuación de un conjunto de operadores de justicia, entre los que estuvieron Reinaldo Efraín Ceballos, que era juez de lo penal del Guayas. Él actúa a favor de esta decisión, que además cabe señalar que ya está siendo seleccionada por o admitido un recurso por la Corte Constitucional, que tendrá que tratarlo en el futuro. Yo espero que sea lo más pronto posible. Y este juez lo que hace es conocer en primera instancia el habeas data en contra del Banco del Pacífico y ordena registrar allí pagos con documentos que han sido alegados como falsos, es decir, esos supuestos pagos nunca se dieron. Y luego
ni siquiera en la decisión judicial, sino en un auto de ejecución, en un auto de seguimiento ya de la aplicación del habeas data, allí determina que se pague una indemnización por reparación de cerca de $4 millones. Entonces, todas esas irregularidades son las que están chequeadas dentro del proceso y claro, a cambio de eso, que es lo que a nosotros nos compete analizar, a cambio de eso, este juez lo que buscó es que sea ser ascendido, como efectivamente sucedió, ¿no? Entonces, hay allí como tenía un interés de ser ascendido, allí lo que hizo es actuar en este caso en concreto con el ánimo de conseguir ese beneficio y eso es una falta disciplinaria porque hace que pierda la imparcialidad con la cual tiene que actuar un juez. ¿Por qué? Porque tiene un interés particular, en este caso ser ascendido. Otro de los jueces que están involucrados en este caso es Gustavo Marfetán, que es juez de la Corte Provincial del Guayas, ahora destituido, y Pedro Valareso, que también era juez de esta corte. Y allí, en cambio, en estos casos, ellos lo que hicieron es ratificar la sentencia de primera instancia con estos documentos que están señalados como que son falsos y también en estos casos como parte de esta red, de este acuerdo que había entre un conjunto de jueces que están ahora procesados incluso penalmente y ellos también lo hicieron a cambio de favores. Los otros dos jueces que actuaron en el caso Banco del Pacífico son Nelson Ponce Murillo y Alberto Lino Tumbaco, porque ellos en cambio fueron quienes conocieron una causa civil porque el Banco del Pacífico demandó la nulidad por la falsedad de esos comprobantes de pago y obviamente en su cambio, en su fallo, ellos ratificaron que esos documentos tendrían validez, hay una sentencia bastante larga allí, pero lo que aparece del proceso es que, y nosotros hemos revisado porque hay documentos como la acción de personal que dio lugar a la contratación del hijo del juez Lino Tumbaco y claro, eso implica que perdieron su imparcialidad porque las actuaciones judiciales que estaban haciendo en este caso era a cambio de ese favor. Finalmente, el otro destituido es Saúl Mero, secretario y asesor de Mercedes Villarreal, que él lo que hizo es archivar algunos procesos administrativos, evitando poner en conocimiento de la máxima autoridad los actos irregulares que Mayra Salazar y Pablo Muentes habían cometido, actos en los cuales habían incurrido, pero además aparece que este señor, siendo secretario, colabora en una campaña de un juez candidato a presidente de la Corte del Guayas, me estoy refiriendo a Hugo González, que también está vinculado, y allí se gestiona cosas cosas que aparecen como que fueran sencillas, pero que tienen un efecto bastante fuerte en el funcionamiento del sistema judicial, que es evitar, por ejemplo, la utilización de un controlador mucho más seguro de la asistencia de los operadores de justicia y flexibilizarlo al uso en computadores, con lo cual se pierde la capacidad de chequear los ingresos de los funcionarios judiciales. Eso es lo que aparece de toda la información y eso es lo que nos ha conducido a nosotros a tomar la decisión de la destitución. Solanda, con todo lo que usted ha descrito y para referirnos a este caso que está en este momento como con la mayor luz encima, el foco encima, estas decisiones que ha tomado el Consejo de la Judicatura por comprobadas malas actuaciones en el campo judicial de estos funcionarios ya no se pueden echar atrás. Es decir, no van a decir que porque este audio que está circulando por ahí, todo lo actuado, incluso por el Consejo de la Judicatura, se puede invalidar. Mire, ellos podrían interponer recursos, ¿no? Porque la ley les permitiría, por ejemplo, acudir al contencioso administrativo en contra de las decisiones tomadas por el Consejo de la Judicatura. Eso es posible. Pero el tema es que el Consejo de la Judicatura ha hecho las cosas tan bien que cada uno de estos casos está debidamente probado y si es que se somete a jueces imparciales y jueces que manejan adecuadamente el derecho, no tiene por qué revertirse, ¿no? Esa es la seguridad que yo tengo de las actuaciones en las que participo.
porque caso contrario no se podría tomar una decisión tan difícil y compleja como es una destitución. Pero hay los elementos suficientes, hay las pruebas suficientes. Si es que estos casos llegasen, como ya ha sucedido en el pasado, a jueces que no tienen que no dan esa seguridad respecto del manejo de los casos en el marco del derecho, pues obviamente allí las decisiones podrían ser cambiadas, pero en ese caso adolecerían de ilegalidades, ¿no? Y claro, yo le he planteado incluso al propio presidente del Consejo de la Judicatura que nosotros tenemos que estar pendientes de estos casos porque son ejemplificadores y sería terrible que jueces que no tienen la solvencia técnica y además ética suficiente los echen abajo, porque fíjese que yo he puesto también en el informe el caso de los 36 operadores de justicia, jueces y fiscales, que teniendo una declaratoria jurisdiccional previa, a través de unos archivos ilegales realizados por directores provinciales que estuvieron en administraciones anteriores, entre ellos la señora Mercedes Villarreal, en la provincia del Guayas, se dejaron sin efecto y no se puso en conocimiento del Pleno del Consejo de la Judicatura esos hechos porque cuando existe una declaración previa, incluso en 2 casos hay de la Corte Constitucional que se deriven a archivo, significa que ahí hay un problema complejo que tiene que ser investigado, porque esos operadores de justicia inclusive pudieron haber sido destituidos, pero siguen laborando. Entonces, ¿qué pasó con el control disciplinario allí? Algo sucedió, eso tenemos que chequearlo internamente y yo he pedido que se nuliten esos archivos y que se vuelva a conocer los casos, pero adicionalmente que como ese hecho, tanto de los funcionarios porque se beneficiaron, como de aquellos que salieron, no pusieron en conocimiento de la autoridad, que en este caso es el Pleno del Consejo de la Judicatura, se configura o se configuraría, y eso hay que investigar, otra falta disciplinaria con la cual tendrían que abrirse nuevas investigaciones. ¿De cuántos funcionarios estamos hablando? Digamos, estamos hablando de 53 funcionarios judiciales destituidos, pero estos que están en esta situación de que a pesar de que había comprobadas actuaciones irregulares, ilegales, corruptas, de distinta índole, no fueron sancionados o sus procesos no progresaron y siguen laborando dentro de la función judicial, como el caso de la señora Mercedes Villarreal, que quizás podemos tocarlo como ejemplo y con esto terminar. Pero ¿de cuántos funcionarios a cuántos funcionarios se les debería revisar su carpeta y los archivos de los casos de los que fueron acusados? Son 36 funcionarios que tenían declaratorias jurisdiccionales previas cuyos casos nunca fueron puestos en conocimiento del Pleno del Consejo de la Judicatura y eso ya constituye una irregularidad. Y en el caso de Mercedes Villarreal, déjeme decirle que ella ya ella no está laborando en el Consejo de la Judicatura porque ella fue removida por el Consejo inmediatamente después de que se conoció el caso Purga, ¿no? Pero eso no implica que haya sido sancionada disciplinariamente por una serie de faltas que están. Nosotros tenemos 21 procesos disciplinarios en marcha sobre la señora Mercedes Villarreal y uno de ellos inclusive, recordará usted, estimada Janet, que se hizo una configuración como una falta leve en contra de ella y que yo alegaba que debía sumariarse a través de una falta gravísima, situación que me condujo a votar en contra de las decisiones del doctor Álvaro Román y de los otros vocales, porque yo creo que hay que actuar con mucha firmeza. Eso ha sido una de mis posiciones dentro de este pleno para avanzar en que el control disciplinario nos ayude a excluir de la función judicial a aquellos funcionarios que se han relacionado con bandas de narcotráfico, de delincuencia organizada, porque un juez, un fiscal no puede estar en esas condiciones en función judicial. Nosotros tenemos que preservar y cuidar a los buenos funcionarios, aquellos que trabajan con mística, con dedicación, sí, que cumplen el principio de imparcialidad y de independencia en función judicial. ¿Mercedes Villarreal está relacionada con casos de narcotráfico que no ha sido sancionada por ello? No, estoy hablando en genérico, en general. ¿no? Estoy hablando en general. Sí. Una última pregunta, Solanda, y es, entre los funcionarios que
han cometido comprobados actos de irregularidad, incluso confesos, como Mayra Salazar, siguen trabajando en la función judicial. ¿Esto cómo puede estar ocurriendo? ¿Por qué Mayra Salazar sigue trabajando allí? Y la pregunta, ¿le siguen pagando el sueldo? No, no, no. Mayra Salazar ya no trabaja. Ella renunció. Mercedes Villarreal fue removida. Mire, es mucho más fácil en los casos en donde tienen una relación laboral, como en el caso de Mercedes Villarreal, era de libre nombramiento y remoción. Por lo tanto, el Consejo de la Judicatura, con su simple decisión, puede dejar sin efecto su contratación y separarla de trabajar. Pero en cambio, en el caso de Mayra Salazar, ella renunció. Pero en los otros casos, cuando hablamos de operadores de justicia que tienen una vinculación permanente con la institución porque se les garantiza su estabilidad, la remoción o la destitución del cargo implica que tenemos que seguir una serie de procesos. Es diferente, pero ni Mayra Salazar ni Mercedes Villarreal están laborando en función judicial, pero tienen pendientes procesos disciplinarios que tenemos que seguir hasta llegar a la conclusión y tomar la decisión que corresponde. Solanda, una última pregunta. ¿Usted qué opina sobre lo que ocurrió en la Asamblea Nacional con Wilman Terán, en donde prácticamente le quieren lavar la cara con un informe en donde le señalan que no tiene ninguna responsabilidad política y en donde él ha dado declaraciones muy preocupantes, en donde, por ejemplo, dice que le obligaron a ratificar la sentencia en contra de Rafael Correa en el caso justamente en el que él está involucrado, el caso de cohecho y peculado. Entonces, ahí el caso Sobornos, ya se me vino a la mente, el caso Sobornos. ¿Qué opina usted? ¿Qué se puede estar preparando aquí? O no sé qué opinión nos puede dar usted sobre esto. Mire, sus actuaciones de él como juez fueron anteriores a que llegue al Pleno del Consejo de la Judicatura como presidente delegado de la Corte Nacional de Justicia, en el periodo en que presidía la Corte Nacional de Justicia el doctor Iván Saquicela. Y yo digo esto porque el doctor Iván Saquicela ahora dice que es el Consejo de la Judicatura el responsable de todos los males. Yo me imagino que se estará refiriendo a las actuaciones de su delegado, el doctor Wilman Terán, en su momento. Mire, en mi opinión, por lo que conozco, no voy a hablar de las decisiones que tomó el señor Wilman Terán cuando era juez de la Corte Nacional de Justicia, pero sí puedo opinar respecto de sus actuaciones como vocal del Consejo de la Judicatura, por lo cual se les llama a juicio político, porque ¿quién es sujeto de juicio político? No un juez. Él no es sujeto de juicio político en su calidad de actuaciones como juez, sino como vocal y presidente del Consejo de la Judicatura. Ese personaje sí es sujeto de juicio político, porque así lo dice la Constitución. Por lo tanto, lo que tienen que juzgar es sus actuaciones en su periodo dentro del Consejo de la Judicatura. Y si usted me pregunta allí, mi opinión personal, yo creo que él tiene responsabilidad política por todo lo que hizo estando en el Consejo de la Judicatura en los 10 meses, 11 meses que estuvo laborando. Eso es lo que le podría responder. Los temas jurisdiccionales no deberían tratarse de juicio político. Claro, y está comprobado, no sé si nos puede dar su opinión sobre esto, está comprobada ese incumplimiento de funciones, luego de que, por ejemplo, quiso hacer una mayoría de 2 en un organismo que tiene unas reglas claramente establecidas y con esa mayoría de 2 destituyó a un juez. A un juez de la Corte Nacional, el juez Salmo Macías. Entonces, allí hay y esa decisión fue revertida. Entonces, ¿qué más quieren saber ahí en la Asamblea Nacional sobre este incumplimiento de funciones y la responsabilidad política sobre ese incumplimiento? Porque ahora la decisión está en el Pleno, ¿no? En la Comisión de Fiscalización se declararon ahí medio locos.